Eh, Trataré de enfocar un panorama amplio y después acabaremos con las recomendaciones, que esa es tal vez la parte un poquito más importante de esto. El reflujo gastroesofágico fundamentalmente lo tenemos que enfocar en dos grandes áreas. Uno es el mal llamado reflujo fisiológico, que espero y al término de la plática me puedan comprender por qué, porque de fisiológico pues no tiene absolutamente nada, o algo que tiene que ir hacia abajo, cuando se regresa no tiene nada de fisiológico. Y sí, evidentemente, el detectar algunos síntomas de alarma, que esto nos va a dar la pauta para poder iniciar el estudio en estos niños. Ahora, si tratamos de encontrarle una definición, el decir reflujo gastroesofágico es tan amplio como decir cefalea o como decir disuria o demás. Es un síntoma al fin y al cabo, no engloba una enfermedad. Y el tener tantas definiciones para poder encontrar de qué se trata, pues eso habla más en favor de que todavía no sabemos enfocar realmente el problema. Entonces nos hemos encaminado hacia las pruebas diagnósticas, que una vez más se abusa de ellas y conllevan a más confusión realmente que a aclaración del problema. Por ejemplo, para el grupo mexicano, son ciertas manifestaciones clínicas o bien paraclínicas producidas por el ascenso del contenido gástrico al esófago. Eso es lo entendido para un reflujo. Para el grupo latinoamericano es que el material refluido pueda ser ya sea gástrico o duodenal en forma crónica y recurrente. Eso puede ser también considerado como reflujo. Para el grupo de estudio de Montreal, la condición que se desarrolla cuando el reflujo causa síntomas o molestias y o bien complicaciones. Entonces aquí estamos ya ante la primera diferencia importante. O sea, un niño, una persona o ustedes puede tener reflujo o puede tener la sensación de malestar y esa es la diferencia. El niño está molesto cuando vomita o no está molesto y por eso vomita. Para el grupo latino, el deterioro de la calidad de vida y es lo más importante, y precisamente para el grupo de Roma, que ha establecido un estudio muy exhaustivo acerca de las condiciones de la patología funcional del tubo digestivo, considera que puede haber diferencias clínicas entre solo el reflujo gastroesofágico o bien la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que esa es la condición. Entonces, hablar de reflujo gastroesofágico significa ponerle un apellido atrás y decirle, bueno, ¿por qué está vomitando el niño? ¿Qué está pasando y qué está refluyendo? Podríamos entender que es un padecimiento crónico, es un padecimiento de tipo recurrente, es un padecimiento que se presenta por el ascenso del contenido gástrico o bien duodenal y, como vamos a ver más adelante, posiblemente también gaseoso. O sea, hay reflujo gaseoso nocturno que también causa más molestias o tan importantes molestias como con el contenido gástrico duodenal. Y estas molestias pueden ser simplemente un estado de malestar o bien puede tener lesiones o complicaciones, ya sea dentro del esófago o bien en órganos adyacentes. Entonces, si ven la gama, como que se enfoca el esófago, como que va más allá, y entonces por eso es lo que los grupos de estudio han tratado de establecer cuál es el principal problema o cómo lo vamos a clasificar para poderlo entender. Los criterios de regurgitación, al menos infantil, del grupo de Roma, en donde ya por fin, desde el 2006, ya intervienen un grupo de gastroenterólogos pediatras, hasta antes solamente eran de adultos, ha establecido que para considerar un problema de regurgitación frecuente y que podríamos encontrarle una denominación de reflujo, tiene que ser un niño de 1 mes a 12 meses de edad y que esté saludable, que no haya evidencias de enfermedades ni metabólicas, ni gastrointestinales, ni del sistema nervioso central que expliquen este síntoma. Y esto es muy importante, porque por allá hay, a lo mejor se encuentran algunas publicaciones o algunos conceptos en donde refieren que si un niño por reflujo, ustedes lo están atendiendo, pero en el proceso del tratamiento ven que no avanza de crecimiento, entonces hay que sospechar acidosis tubular renal. ¿Sí? Eso es una mentira.
porque si en el transcurso de un niño con reflujo, o sea, vomitador, y no se desarrolla, ustedes detectan ácido tubular renal, pues ese niño nunca tuvo reflujo, simplemente que no lo diagnosticaron a tiempo, siempre fue un ácido tubular renal que se manifestó como vómito. Y es esto, evidentemente que hay que descartar alteraciones metabólicas, gastrointestinales o de cualquier otro sistema que estén explicando el reflujo en los niños. Que tenga regurgitación más de 2 veces por más de 3 semanas y que no haya evidencias de náuseas, hematemesis, aspiración, apneas, falla de crecimiento o posturas anormales del niño. Este es más o menos el consenso de Roma, pero Roma enfoca mucho las definiciones sobre problemas funcionales del tubo digestivo en los niños. Entonces, el consenso que se hizo en Montreal desde el 2006 ha tratado de clasificar ese tipo de problemas en varias áreas. ¿Para qué? Pues para tratar de enfocar el estudio y posiblemente tratar de entender de qué se trata. Lo clasifica en síndromes esofágicos. Aquellos son síndromes sintomáticos, como el reflujo típico o aquellos que condicionan con dolor, o los síndromes con daño esofágico, que pueden ser esofagitis, estenosis, esófago de Barrett o adenocarcinoma. Es decir, ya está hablando de complicaciones. Síndromes extraesofágicos, aquí ya no solamente enfoca los esofágicos, y dentro de los extraesofágicos son aquellos con asociación probada, como puede ser tos por reflujo, laringitis por reflujo, asma por reflujo y erosión dental por reflujo. Esto es lo único que se considera que tiene una asociación probada. Y lo demás son asociaciones probables que no se han encontrado realmente una asociación estadísticamente significante. Por eso el grupo de Montreal los pone aparte, como es faringitis, sinusitis, fibrosis pulmonar o otitis media. En mi consulta con frecuencia me envían pacientes que tienen faringitis o sinusitis de repetición para que les descarte reflujo. ¿Sí? Bueno, esto a lo mejor coincide, pero generalmente no tiene una asociación probada de que esto se trate, posiblemente sean de otras causas y hay que enfocarlo como si fuera un estudio de un niño con problemas y no con reflujo. Entonces ustedes ven, los criterios diagnósticos pueden ser o bien histológicos o bien clínicos, y aquí pueden ver cómo las enfermedades pueden tener sin lesión o bien una enfermedad erosiva que ya tiene hemorragia y estenosis, o bien ya consecuente un esófago de Barrett en donde vemos la lesión y al tomarle ahí una biopsia pues vamos a encontrar ya metaplasia o una alteración en el epitelio, que esto va a condicionar precisamente, esto es lo que se constituye el esófago de Barrett, que con el tiempo va a constituir un adenocarcinoma. O bien los criterios diagnósticos, que esta es la clasificación del grupo de Montreal, en donde, como les explicaba, son síndromes esofágicos o los extraesofágicos, con asociación establecida, con asociación probada, y los clásicos o bien los que ya causan complicaciones. Entonces, hasta aquí, ¿ya le entendieron? El que me diga que sí, pues qué rápido comprendió todos esos fenómenos, pero yo tardé muchísimo en entender esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una serie de revoltura también de síntomas que no sabemos, y generalmente como médicos yo quiero que me digan, bueno, ¿cuándo pienso en un reflujo? ¿O qué hago? ¿O a qué niños voy a estudiar? O sea, que me digan la práctica, no que me digan la ciencia. Esto tiene un respaldo científico, todos estos, pero yo quisiera una forma más práctica. Entonces, debido a toda la experiencia que hemos tenido, ¿sí?, hemos tratado de clasificar como un síndrome esofágico en pediatría, y de esto por ahí tengo una publicación en donde hago esta propuesta, evidentemente, y a ver si la podemos entender. Olvídense de lo que les acabo de explicar y vamos ahora a enfocar de esta forma a la enfermedad por reflujo, a ver si la podemos entender. Primero, un gran grupo es aquellos que tienen un reflujo del crecimiento, mal llamado reflujo fisiológico. Es un reflujo del crecimiento. ¿Por qué? Porque va en relación con la función del tubo digestivo. El niño que se encuentra con funciones inmaduras va a regurgitar siempre. Y ya las abuelitas lo decían, ¿no? Cuando un niño vomitaba hace 20 años o 30 años, ¿qué decían las personas? Pues está creciendo el niño, está haciendo estomaguito. Así lo decían. En cambio, ahora, cuando un niño vomita, ¿qué dice la gente? Tiene reflujo.
es como más elegante, ¿no? Es así como más quick, ahora tener reflujo que estar creciendo, ¿no? Y entonces hay una gran parte de estos niños que son normales y que no es patológico. Esto generalmente involucra las 12 primeras semanas de vida, o sea, 3 meses. Un niño puede vomitar y no necesariamente ser catalogado con reflujo. Y yo me he encontrado niños de 8 días o de 15 días que ya son sometidos a series, a pHmetrías, a mediciones de presiones. ¿Y para qué? Si eso va a madurar con el tiempo, pues déjenlo en paz. Nada más estudienlo y háganle una buena historia clínica para que no se les pase alguno de los otros problemas que podrían tener, especialmente los metabólicos. Después hay otro grupo de niños que sí tienen reflujo gastroesofágico y que este reflujo puede dividirse en asintomático o bien sintomático. ¿Cuántos de ustedes no han estado ante la presencia de un niño que vomita y que se ríe y que no da lata y que está creciendo bien? Bueno, ese niño déjenlo en paz. ¿Sí? Ese niño tiene un reflujo gastroesofágico, no una enfermedad, un reflujo gastroesofágico, pero que no le va a pasar nada. Y hay otros que sí, tienen síntomas, refluyen y les duele, lloran, se ponen mal, tienen molestias. Bueno, entonces a esos hay que quitarles el síntoma, pero tampoco hay que estudiarlos, hay que quitarles la molestia. Después tenemos otro grupo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿sí? Y estos también los podemos dividir a aquellos que sí tienen lesión, ¿sí?, con esofagitis o bien sin esofagitis. Podemos tener una enfermedad por reflujo esofágico que yo le haga todos los estudios y que no le encuentro ninguna lesión, son de este tipo, sin esofagitis. O sea, estoy hablando ya de las complicaciones. Estos que tienen esofagitis son asintomáticos y estos sí tienen síntomas. ¿Y por qué les digo esto? Porque hemos tenido niños que al momento de estudiarlos encontramos una serie de lesiones en el esófago impresionantes y el niño no tiene ningún síntoma. Y sin embargo el reflujo ya le dio algún grado de lesión. ¿Qué significa esto? Que el umbral del dolor o el epitelio de este niño es tan resistente que a pesar de que tenga lesiones no tiene síntomas. Estos son los más peligrosos porque no te avisan. Y cuando te avisan ya tienen una complicación, que afortunadamente son los menos. Y después tenemos un grupo de enteropatías, que estos no tienen problemas del reflujo. Estos son consecuencias a problemas atópicos, o bien atípicos, como lo queramos ver, pero generalmente son atópicos. Lo atípico es lo que está fuera del esófago, lo atópico está aquí. Son una serie de pacientes que tienen más relación con las tolerancias alimenticias que con el reflujo. Niños con hipersensibilidades, niños con enteropatías sensitivas, niños con enfermedad por el gluten, niños, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen miles de problemas, pero por el alimento que les damos. Y con estos, cambiando la fórmula, se acabó el problema. Entonces hay que saberlos diferenciar. Entonces, estos son los 4 grupos que es más fácil entender hacia dónde vamos a ver y cuáles son los que vamos a estudiar. Entonces, si ven, el reflujo gastroesofágico es tan amplio, pero de aquí, fíjense, del gran grupo de niños vomitadores con reflujo, unos tienen el reflujo, otros tienen la verdadera enfermedad por reflujo, que es un grupo menor, ¿sí? Y de estos que tienen el reflujo, los podemos dividir en reflujos llamados fisiológicos, que son reflujos por el crecimiento o por el desarrollo o disfuncionales, y bien los niños que tienen alergias o atopias. Y entonces nos queda un pequeño grupo en el cual vamos a estudiar. Los demás ya los hemos ido descartando. Entonces, el grupo de estudios de la Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica los divide también como síntomas específicos, como regurgitaciones, náuseas y vómito. Aquí meten las náuseas, cosa que el grupo de Montreal no lo metía, porque un niño con náuseas puede tener otro tipo de problema y no reflujo. Y o en manifestaciones secundarias, como todo lo demás, hematemesis, melena, disfagia, cólicos, llanto, retraso, en fin. Hay que tratar de sospechar, un niño puede tener enfermedad por reflujo sin vomitar, sí, y es aquellos que refluyen constantemente. Por eso es muy curioso cuando mandamos a hacer una serie de esófago gastrodenal y el radiólogo me dice, tiene reflujo grado 4, y la mamá regresa espantadísima. Yo le digo, ¿para qué se espanta?
Es más fácil tener un reflujo al día grado 4 o 5 o 6 que tener 200 reflujitos grado 1. ¿Cuál me va a hacer más daño? Pues aquellos chiquitos pero que me estén dando todo el día lata, aquel que bueno me vomitó una vez en el día y no tiene problemas. Entonces la clasificación radiológica del reflujo no nos va a ser muy útil. A lo mejor para el radiólogo sí, pero para nosotros clínicos no. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el seguimiento de lo que vamos a hacer? Y este es el algoritmo más o menos cómodo para no caer al pH, a la medición de la acidez gástrica intraesofágica en todos los niños. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo se dijo que el estándar de oro para diagnosticar reflujo era la pHmetría. Ya después con el tiempo vimos que eso es otra mentira. No es cierto. Porque la pHmetría me mide la acidez y hay reflujos que no son ácidos, son alcalinos y hay reflujos que son gaseosos. Entonces, ¿ahora cómo lo voy a medir? Entonces, ahora ya se inventó otro estudio que tenemos que se llama la impedanciometría, en el cual si algo anormal pasa en el esófago, me lo mide, ya sea gas, sea ácido o sea alcalino, me lo mide. No me sabe decir qué, pero me dice que hay algo anormal. Entonces yo le puedo llegar a hacer una impedanciometría para diagnóstico del problema esofágico que está presente en ese momento. Que bueno, no los voy a meter en tanta ciencia, no se preocupen, nada más vamos a ver la forma práctica. Entonces aquí en el reflujo no complicado, aquellas regurgitaciones frecuentes que sí tienen síntomas, ¿qué le voy a hacer? Nada. No tengo ninguna manera de poder hacer ninguna prueba diagnóstica. Le manejo la dieta, si acaso le doy un procinético y lo evalúo en 1 a 4 semanas nuevamente para ver cómo va. Pero ¿qué pasa si ya tengo una enfermedad por reflujo complicada o bien un reflujo persistente con esofagitis, que estos son síntomas del grupo 2 o síntomas del grupo 3 o 4? Entonces aquí puedo hacerles estudios radiológicos, le manejo la dieta, le doy un procinético, le pongo posturas, le doy un inhibidor H2 y lo evalúo también de 1 a 4 semanas. Y si ven, en todos manejo la dieta. Si esto continúa, posiblemente lo que le indique es una endoscopía para ver cómo anda el esófago por dentro. Si la endoscopía me da algún resultado positivo, entonces aquí puedo aumentarle unos inhibidores de la bomba de protones o bien procesos quirúrgicos en caso de que encuentre complicaciones como estenosis, esófago de Barrett, etc. ¿Y qué voy a hacer con aquellos reflujos que sean inusuales, que tengan problemas respiratorios o neurológicos, que son los síntomas clasificados dentro del grupo 5 a 7? Bueno, entonces estos sí les voy a medir una pHmetría y de aquí paso a la impedanciometría para poder valorar nuevamente con dieta, con procinéticos, y si no mejoran, después de una nueva endoscopía con esos estudios previos, decido la posibilidad de una cirugía. Entonces, si ven, el proceso puede ir tomando diversos caminos dependiendo de lo que yo encuentre. ¿Cuáles son los síntomas del grupo 1 que mencionábamos? Bueno, náuseas, regurgitaciones y vómitos. ¿Y qué le voy a hacer? Ninguna prueba, simplemente les manejo lo sintomático. Dentro del grupo 2, aquí tenemos todos los síntomas que pueden tener. ¿Y qué voy a hacer? Pues a lo mejor sí una serie esofágico-gastrorenal, que además es el estudio más accesible, más sencillo y que está a disponibilidad de todos. Una muy buena serie gastrorenal, después de que estemos seguros de que lo que queremos buscar serían causas o consecuencias del reflujo. Después del grupo 3, comodinofagia, disfagia, dolor torácico, dolor abdominal, si ven aquí, pues bueno, no refluyen ni vomitan. ¿Qué es lo que le voy a hacer? A esto sí les voy a hacer una endoscopía. ¿Por qué? Porque estos síntomas, lo que me hablan es de problemas ya esofágicos, y lo que yo quiero descartar es que no haya erosiones, o sea, que no sean de los sintomáticos con esofagitis. También tenemos síntomas del grupo 4 como hematemesis, melena, palidez, esofagitis, que le voy a hacer igual su endoscopía para poderlos valorar. Aquellos síntomas que estén asociados al grupo 5, como niños con apnea, con cianosis, con tos nocturna, con estridor, o bien con estos síntomas, aunque no estén todavía bien comprobados, pero que tienen problemas y que tengo problemas para poder decidir cuál es el origen, entonces a lo mejor en eso sí hago una medición del
de la acidez esofágica. Dentro del grupo 6, como son los tics, síndrome de Sandifer, retraso psicomotor, parálisis cerebral, nuevamente, la primer estudio que voy a hacer es la pH-metría. Aquí no me voy a endoscopías ni a mediciones de rayos X. ¿Para qué? Directamente la pH-metría, porque lo que necesito ver es cuántos episodios de reflujo ácido tienen. Y si esto no me da la información, entonces lo mando a hacer una impedanciometría. Los síntomas del grupo 7, que ya son posquirúrgicos generalmente, atresia esofágica, de hernias diafragmáticas o de malrotaciones, le mido la pH-metría para ver cómo se encuentra, nuevamente cómo va evolucionando. En fin, los síntomas, de acuerdo con la clasificación de Montreal, como método diagnóstico, o sea, ¿qué puedo hacer si tengo a mi niño, no le puedo hacer estudios y me tengo que guiar por los síntomas? Bueno, entonces para eso están los niveles de evidencia que se han creado. Y los niveles de evidencia grado 3 es, por ejemplo, la opinión de especialistas o por consensos establecidos. Entonces me dice que el diagnóstico se puede basar en los síntomas cardinales. Sí, si ustedes tienen niños con suficientes síntomas y que sean cardinales, ustedes pueden iniciar el tratamiento. Y sí se vale darle pruebas terapéuticas, diagnósticas y también para ver la respuesta. ¿El tratamiento con inhibidores de la bomba de protones puede ser una guía? Claro que sí. Pero también no hay que olvidar que niños sanos que no tienen reflujo también se pueden ver beneficiados con esto. La sospecha de metaplasia endotelial lleva esófago de Barrett. Entonces, si ustedes están sospechando en que pueda tener alguna metaplasia, eso tarde o temprano va a tener problemas. Entonces, eso hay que darles un seguimiento más seguido o enviarlos directamente al especialista para que los controle, ¿no? La disfagia generalmente es progresiva, entonces hay que tener cuidado. Una cosa es que les moleste y que con tratamiento ceda, a que les moleste y que continúe teniendo problemas. El rechazo al alimento constante también, si ven, tiene un nivel de evidencia 2. El nivel de evidencia 2 significa que hay otros trabajos compartidos que también, o son estudios de corte, que pueden tener positividad y que pueden ser sugestivos de este tipo de problemas. ¿El tratamiento inicial cura la esofagitis? Sí, en la mayoría de las veces. Por eso hay que darles tratamiento inicial cuando se sospecha esofagitis. El tratamiento tardío lleva a complicaciones, a hemorragias, a H3 esofágica o a bien esófago de Barrett. Sí, también. Entonces, ante la sospecha, ¿vale dar tratamiento inicial por 4 semanas? Sí. ¿La endoscopía y la pH-metría es insuficiente para el manejo? Sí, la mayoría de las veces. Entonces, ¿para qué van a indicar un estudio si no va a modificar su conducta terapéutica? Un estudio es para confirmar primero lo que están pensando y para decidir si le van a dar el tratamiento A o el B. Pero hacer un estudio e independientemente del resultado van a saber qué le van a dar, pues entonces ¿para qué le hacen el estudio? Mejor denle el tratamiento para ver la respuesta. Problemas respiratorios sin signos cardinales, aguas, porque puede ser reflujo, y entonces hay que hacerle su pH-metría también directamente. Los trastornos graves del sueño generalmente son producidos por reflujo, pero el reflujo también muchas veces puede ser atópico. Yo he tenido muchos niños con enteropatías a los alimentos, en los cuales tienen problemas para dormir, dan vueltas igual que la masilla del reloj en la cuna, y en cuanto les modifico la dieta, se acaban los problemas. Entonces, los problemas para conciliar el sueño pueden tener más relación con el tipo de dieta que consumen que con el mismo reflujo en sí. Recomendaciones terapéuticas: hay que dar pues los antihistamínicos como los inhibidores del H2, los inhibidores de la bomba de protones, cualquiera de los antiácidos conocidos en el mercado. La posición es importante y el manejo de la dieta, ya sea en el espesamiento, en la cantidad y en la frecuencia. Eso puede inicialmente mejorar los síntomas, y si con eso mejora, bueno, ya pueden estar tranquilos. Actualmente ya vienen dietas para el manejo de los niños espesadas, entonces ya no tienen por qué agregarles más espesamiento, sino ya vienen para su empleo comercial. Síntomas de alarma: disfagia o dinofagia, hemorragia, deterioro general, persistencia o progresión de los síntomas a pesar del buen tratamiento, y estenosis, masas o úlceras en la endoscopía.
estos síntomas o estos signos ya son de alarma y hay que manejarlos por el especialista. Ahora, en un niño vomitador, ¿cuál va a ser los signos de alarma? Bueno, vómitos biliosos, diarrea, vómitos con esfuerzo, inicio después de los 6 meses de vida. Si bien hay que esperarnos a que el niño tenga 3 meses para poderlo considerar como portador de un problema de reflujo, también si inician después de los 6 meses puede ser otro tipo de problema. Deterioro, hematemesis, estreñimiento o bien fiebre. Letargia, hepatomegalia, enfermedades genéticas y convulsiones, en fin, cualquier otro dato que ya esté alejado de los problemas habituales del reflujo. Ahora, ¿cómo pueden sospechar que su niño puede tener o que ese niño puede tener reflujo? Bueno, cuando le produce una sensación desagradable de quemazón que habitualmente se traduce en el rostro del niño. Vomita y se encoge, llora, se pone inquieto. Cuando fabrica mucha saliva para neutralizar el ácido, la saliva es un mecanismo de defensa que las personas elaboramos para calmar el dolor. Y si no, ¿cuántos de ustedes van a comer taquitos ahí a la esquina, tienen reflujo y no empiezan a tragar así como para aliviar un poquito? Bueno, eso hace el niño, igualito. Ahora, no hay que confundir la madurez de las glándulas salivales, que generalmente ocurre a los 3 meses, en donde los niños empiezan a producir mucha saliva. Las mamás generalmente le echan la culpa a los dientes no tienen nada que ver ahí. Pero los niños a partir de los 3 meses empiezan su producción de saliva en forma natural y normal. Antes de los 3 meses no ven un bebé con baberito, ¿no? ¿No se acuerdan? ¿Y cuándo aparece el babero? A los 3 meses. Entonces es un dato inequívoco de que está ya empezando a salivar. Cuando está durmiendo se despierta irritado y sin causa aparente. Pueden sospecharlo. Cuando rechaza el alimento. Cuando suelen tener broncoespasmo. Cuando tienen frecuente dolor abdominal. O cuando tienen rumiación, que eso no se les da a todos los niños, pero generalmente hay niños que regresan el alimento, lo vuelven a masticar y se lo tragan, pero no tienen molestia. Cuando tienen mal aliento, ya niños mayorcitos, cuando tienen alteraciones de la conducta, cuando no duermen bien o cuando tienen sensación de ahogo por las noches. El problema del manejo dietético y con medicamentos para sospechar reflujo puede tener una importancia mucho. Y entonces, para terminar, ¿cuáles son las recomendaciones que habitualmente se hacen en estos casos y especialmente ahora que la academia participa en la exposición de estos temas? El vómito de los niños no siempre significa reflujo, y más cuando se encuentra en las primeras 12 semanas de vida. O sea, niño de menos de 3 meses que vomita, no necesariamente es reflujo, no lo cataloguen como tal, ni le den tratamiento, ni necesariamente tiene que ser sometido a estudios. No en todos los niños con reflujo se deben de realizar estudios diagnósticos comprobatorios. Yo me he encontrado niños que son francamente vomitadores y les están indicando una pHmetría para ver si vomitan. Bueno, si están vomitando, ¿para qué quieren una pHmetría? La pHmetría se hace en niños que no vomitan y que evidentemente pueden tener problemas.